Bienvenidos a un nuevo servicio de adoración que les ofrece la Misión Cristiana Bautista Jesús Esperanza y Vida. Empezaremos como de costumbre entonando una bella alabanza musical, cuya música y letra aparecerán en su pantalla. Adelante. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. Por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita. Tú me das aquello que es mejor. Por tu amor, alivianse mis quejas y hallo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía. Eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo. Sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía. Gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llenan, estará tu mano junto a mí. Y después en la postrera ciega moraré ya junto a ti. Esta fue una hermosa alabanza musical. Ahora hagamos otra por medio de la lectura de la palabra de Dios, la Biblia. Le recordamos que si es su primera vez aquí, le invitamos a que se suscriba y active la campanita de notificaciones. Y si ya ha estado presente en alguno de nuestros otros servicios, le volvemos a dar una afectuosa bienvenida. La lectura del día de hoy en este momento le estará apareciendo en pantalla. Y también la leeremos junto con usted. Y en base a esta tendremos un mensaje de Dios por labios de nuestro hermano pastor. Después de esto estaremos despedidos. Adelante. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo:
aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Bienvenidos nuevamente a este culto virtual de la Misión Bautista Jesús, Esperanza y Vida. Hoy es 10 de abril del año 2022 y nos da mucho gusto que hoy nos acompañen para escudriñar las Escrituras y conocer más acerca del mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Estamos recordando lo que Jesús hizo los últimos meses o semanas o incluso días antes de su crucifixión. Y veíamos que Jesús hizo milagros de sanidad, hizo otros tipos de milagros, señales y prodigios. También vimos cómo hubo personas que le ofrecieron cosas a Jesús, le ofrecieron con mucha lealtad. Pero hoy vamos a ver que también hubo deslealtad para Jesús. Y creo que si algo nos falta a los seres humanos en general, pero también a los cristianos, es ser leales con Jesús. Ser leal con Dios, ¿qué significa? Que Él realmente sea tu centro, tu todo, tu propósito, que sea tu Señor y tu Rey. Mucha gente dice: yo acepto a Jesús como Salvador, pero también hay que aceptarlo como nuestro Señor, como nuestro Dios Todopoderoso. Ese amigo al que tú acudes no solo para pedir ayuda, sino para decir: ¿qué puedo yo hacer por ti? Así debería de ser. Porque muchas veces las amistades se hacen por simpatía o a veces hasta por conveniencia. Pero si queremos hacer una amistad con Dios, no es una amistad en la que solo te acercas y le pides, le suplicas, hasta le lloras favores y ayuda, sino también es una amistad en la que le dices: ¿en qué te puedo servir? Y esa es la parte donde yo creo que no somos leales con el Señor. Aquí en Aguascalientes, por ejemplo, llega la Feria de San Marcos, ya la van a abrir este año, después de 2 años de que no se había abierto, y pues vamos a la feria, ¿verdad? Ya muchos están apuntándose, están preparándose para ello. Es la hora del cine, de que ya viene mi nueva película y estoy pero listo para ir al cine, pero no estoy listo para hacer mis disciplinas espirituales. No estoy listo para ir a mi cita con Jesús en mi congregación. ¿Por qué? Pues por muchas cosas. Que estoy muy cansado, muy ajetreado, muy atareado, tengo muchas cosas que hacer, mucha tarea, y no somos leales con Jesús. También cuando nosotros preferimos leer cualquier libro, periódico, revista, internet, noticias o lo que sea, menos leer la Biblia. Es lo menos en que pensamos en leer la palabra de Dios. Estamos siendo desleales con Jesús ahí también. Algunos creyentes ven cualquier pequeña cosa que no les guste, por ejemplo, en una iglesia, en una congregación, y dicen: no, ya no quiero estar aquí, ahora me voy a otra. Entonces tampoco son leales a una iglesia. Por ejemplo, la iglesia donde recibieron a Cristo, o donde se discipularon, o donde ahí les fue compartida la palabra, donde los evangelizaron. Claro, hay ocasiones en que las situaciones de la vida, pues nos tenemos que cambiar a otra ciudad o algo. Bueno, pues está bien, nos podemos cambiar de iglesia. Sin embargo, hermanos, creo que muchas veces nos falta esa lealtad, incluso al pastor o al líder, a la maestra que te discipuló, que te guió a los pies de Cristo. Pues también les debemos a las personas que nos llevaron a la fe verdadera, pues les debemos una lealtad, y muchas veces no la tenemos. Y eso pues es muy negativo. Sin embargo, el Señor no siempre muestra
Sin embargo, el Señor, Él sí muestra su lealtad y su amistad hacia nosotros. Contesta nuestras oraciones, nos escucha, y aun cuando nosotros muchas veces no estamos siendo leales con Él. Hay dos casos de deslealtad que podemos ver en la Biblia, aquí en la palabra de Dios. Los vamos a analizar hoy. Uno de ellos, el más famoso, digamos, es el de Judas Iscariote, porque había varios Judas, era un nombre muy común, pero estamos hablando de Judas el traidor, aquel que traicionó, que entregó a Jesús, y él pues no pudo arrepentirse, no le pidió perdón a Dios, no fue con Jesús a pedirle perdón. También hubo otra deslealtad, fue la de Pedro, quien lo negó 3 veces. Le pidió perdón y al final pues le siguió siendo leal. Primero veamos el caso de Judas. Él fue escogido, al igual que los otros 11 apóstoles, por Jesús. El relato bíblico no nos habla mucho de cómo eran sus sentimientos, su corazón, cuál era su trasfondo. Pero lo que sí nos relata es que el corazón de Judas fue dando lugar al diablo, fue dando lugar a la maldad y al pecado. Por ejemplo, empezó a ser presa de la avaricia. Sabemos, ahí en Juan 13:29 nos habla de que él era el encargado de la bolsa de dinero entre los apóstoles. Incluso cuando Jesús le dice, haz lo que tengas que hacer, hazlo rápido, pues muchos piensan que lo que va a hacer es darle a los pobres el dinero o comprar cosas que se necesitaban para la Pascua. Ser encargado del dinero o de las finanzas no es nada malo, no es un pecado, ¿verdad? No quiero que ustedes malentiendan. Al contrario, cuando es un ministerio que cuando se hace con honestidad y con diligencia, es un gran servicio a la iglesia. Pero cuando tomamos algo que no nos pertenece o queremos tomarlo, eso sí es un pecado. Y en el caso de Judas, pues dice ahí, hermanos, que él era ladrón. Dice en Juan 12, del 4 al 6, que él se quejó. Recordemos hace 8 días que vimos aquella mujer que le vertió un perfume a Jesús. Y dice aquí la Escritura que Judas dijo, que dice la palabra, explica, no es porque se cuidara de los pobres, sino que era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Más tarde, en la última cena, se nos explica que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. También en Lucas 22:3 nos dice algo muy similar. Dice, entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote. El diablo está listo para poner en nuestro corazón todo tipo de pecados o de ideas que son contrarias a Dios. En el caso de Judas, pues puso avaricia, pero también puso deslealtad. Y lo que él hizo fue algo terrible, porque pues era su amigo, era su compañero. Incluso en el Salmo dice, mi compañero con quien yo me reía y comía y compartía los momentos y que le compartía mis intimidades, él fue el que me entregó. Entonces, una cosa es que nuestros enemigos nos ataquen. En el caso de Jesús, sus enemigos fueron a apresarlo para después entregarlo a la muerte. Pero otra cosa muy diferente es que de tus propios amigos, de tu propio círculo íntimo, eran 12 solamente los que estaban con Jesús todo el tiempo, de ahí salió alguien que le entregó y le traicionó. En el caso de Judas, si leemos cuidadosamente la Escritura, dice que él fue el que tuvo la iniciativa, de él salió la idea de entregar a Jesús. Ni siquiera fueron los sacerdotes, los ancianos, los que lo fueron a buscar a él para decirle, entréganoslos. En Mateo 26:15 dice, y les dijo, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me queréis dar? ¿Verdad? ¿Qué me das a cambio, no? Si yo os lo entregare.
y le dieron 30 piezas de plata. Después él, cuando se da cuenta del terrible error que había cometido, tuvo un remordimiento muy grande, pero no fue un arrepentimiento sincero. Incluso él fue y regresó el dinero, lo echó ahí, ¿verdad? Se lo dio a las personas que lo habían contratado, pero no fue a pedirle perdón a Jesús, ni tampoco se ven signos de un arrepentimiento verdadero, porque en vez de buscar una restauración de su vida espiritual, él fue y se ahorcó. Pues este es el ejemplo que nunca debemos seguir, ¿verdad? No ser desleales con Jesús y mucho menos quedarnos así sin pedirle perdón. Luego vemos el caso de Pedro. Él fue el primer, digamos, el valiente que dijo: yo no te voy a negar, yo no voy a escandalizarme de ti, le dijo a Jesús. Y después dice que también los demás lo dijeron lo mismo. Y aunque Pedro a veces es el blanco de las críticas de algunos, él pues es un ser humano que tuvo miedo. Había un peligro real de que él también fuera apresado, fuera torturado y fuera muerto, o que incluso a su familia le fueran a hacer algo. Por eso todos los apóstoles, no nada más Pedro, al final abandonaron a Jesús. Los otros 11 que no eran Judas también abandonaron finalmente a Jesús, pues porque tenían mucho temor, no querían que ellos también terminaran muertos, ¿verdad? Y es que parece muy fácil y a veces criticar, ¿verdad?, cuando uno no está en los zapatos de la otra persona. Pero cada uno de nosotros, ¿qué habríamos hecho en esa situación, en tal lugar? Imagínense la turba que se acercaba con espadas, palos, piedras, antorchas, y vienen directo a apresar a Jesús. Ellos saben que es injusto, que está mal, que no tienen ni siquiera pruebas, pero vienen tras él. Son personas maliciosas que están obrando de mala manera y le quieren hacer un juicio injusto. Incluso lo hacen por la noche para que la gente no se dé cuenta de lo que está pasando. Recordemos que el pueblo en general apoyaba a Jesús. Y aún lo llevan a las autoridades en la madrugada. Andaban de un lado a otro llevando a Jesús para ver si ya le ponían una sentencia por lo que según ellos decían que era un gran delito el haber dicho que era hijo de Dios. En verdad, nosotros en ese momento nos atreveríamos a dialogar con esas personas, a decirle: no, Jesús no hizo nada, etcétera. No estoy tratando de justificar, ¿verdad?, porque sí fue algo grave lo que hicieron, pero quiero entender lo que Pedro y los demás apóstoles sintieron en ese momento. Y hay un problema peor, es que los cristianos de hoy en día negamos a Jesús y nos escandalizamos de él por mucho menos. Ni siquiera nadie nos está persiguiendo, ni estamos en peligro de muerte, y ya muchos cristianos niegan a Jesús. En el libro de Hebreos 12:4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. La mayoría de nosotros no hemos combatido hasta la sangre. Y muchas veces con la más mínima presión, nosotros empezamos a serle desleales a Jesús. Con que una persona nos esté pues diciendo algo, haciendo un poco de bullying, o diciendo: ay, mira, es que él es cristiano, mira, él no va a tomar, mira, él no le gusta la feria, etcétera. Ya con eso a veces los creyentes cedemos y no es cierto, yo sí soy muy divertido, etcétera, tratando de probar no sé qué cosa. Pero muchas veces se niega a Jesús por lo mínimo. A veces solo porque nos dio flojera ir a congregarnos, pues no lo hacemos y negamos a Jesús. A veces por ver un partido deportivo, por ver una película o simplemente por descansar, decidimos no irnos con Jesús a su casa.
porque estamos muy atareados o tenemos mucho que hacer en la casa, entre semana no lo hice, entonces el domingo lo voy a hacer. Y como les decía, no solamente hay deslealtad con Jesús, también muchas veces hay deslealtad con su propia iglesia, donde nos estamos congregando. Más a menudo hay mucha deslealtad con aquellos que trabajan para el reino de Dios, por los siervos del Señor. Les voy a leer la versión de la Nueva Traducción Viviente de 1 Tesalonicenses 5:12. Dice: amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Hay ocasiones que a una persona se le evangeliza, se le discipula, se le enseña, se le ayuda, se le bendice, y después de un tiempo dice: gracias, pero me voy a congregar en otra iglesia. Ahí me invitaron, una amiga me invitó, un amigo me invitó, o simplemente me gustó, fui y me gustó. Y están siendo desleales con aquellos que están trabajando en la obra del Señor y que trabajaron para darle esa salvación y esa instrucción necesaria para su vida. En fin, son muchas las maneras en las que nosotros podemos serle leales a Jesús o también desleales. Pero, ¿qué sucedió después de que Pedro negara 3 veces al Señor? Quizás ustedes ya han escuchado que cuando el gallo cantó, ya Pedro había negado al Señor en 3 ocasiones, como Jesús lo había ya profetizado. Él se dio cuenta y lloró amargamente. Y después de la resurrección, Jesús, él mismo vino a arreglar las cosas con Pedro. Y cuando ya Pedro había regresado a su trabajo de pescador, ahí estaban tratando de pescar junto con otros apóstoles que también eran pescadores, y el Señor viene a recordarle que él ya lo había convertido en pescador, pero de hombres. Y le pregunta 3 veces en esa ocasión si Pedro le amaba. Después de eso, le exhorta en cada una de esas preguntas a guiar, a apacentar las ovejas del Señor. Jesús no vino a regañarlo, no vino a castigarlo, ni a él ni a los otros apóstoles que también habían huido, sino que vino a llamarlo nuevamente y a recordarle con amor cuál era el camino que él debería de haber seguido. Hoy se presenta también muchas veces Jesús con alguna lectura bíblica, alguna predicación, algún libro cristiano que estemos leyendo, y Jesús se presenta y nos recuerda. Y el día de hoy te está recordando que tienes que ser leal con Él. No vino a regañarte, ni a castigarte, más bien con amor, como lo hizo con Pedro, a recordarnos que quizá hemos fallado, que quizá de manera muy fácil nosotros le negamos, de una manera muy fácil nosotros dejamos de ser leales a Jesús, y a veces hasta ni siquiera comentamos con las personas que somos cristianos, o que podemos orar por ellos, o que creemos en el único Dios verdadero. Se nos olvida serle leales al Señor. Pero así como Pedro lo hizo, nosotros podemos corregir nuestro camino y ahora sí decir: te voy a seguir y no voy a negarte, no voy a tener esa deslealtad contigo. No solamente hoy, sino el resto de nuestras vidas. ¿Quieres seguir a Jesús y ya no serle desleal nunca? Te pido que hagas esta oración conmigo. Cierra tus ojos, por favor. Bendito Padre, te damos gracias por esta tu palabra que nos has dado. Te doy gracias por Jesucristo, que se entregó en la cruz para rescatarme, limpiar mis pecados. Te ruego, Señor, que me perdones si no he sido leal contigo, si en ocasiones he negado mi fe,
Con mis actos te he negado. No he dado buen testimonio de ti. O se me ha olvidado practicar las disciplinas espirituales. Se me ha olvidado asistir a la iglesia, o leer tu palabra, o compartir el evangelio, o ponerme a orar todos los días. Señor, perdóname y ayúdame a que desde este momento me comprometa yo a serte fiel y a serte leal todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, espero que cada uno de ustedes, si reconoce haber sido desleal con Jesús alguna vez, pues pueda ponerse a cuentas con esta oración, con esta predicación. Le pedimos al Señor que les llene de bendiciones, y yo estoy a sus órdenes aquí en la misión Jesús, Esperanza y Vida. Tenemos aquí abajo en la descripción del video nuestros datos de nuestro sitio web, donde viene nuestra dirección, teléfono, WhatsApp. Hay muchas maneras en que puede comunicarse con nosotros. Que el Señor le bendiga ricamente y lo esperamos muy pronto.